Buenos días, hermanos. El día de hoy quiero hablar con ustedes acerca de compartir el Evangelio en tiempos difíciles. Y para ejemplificar esto voy a hablar otra vez del profeta Isaías. Él vivió en Jerusalén. Esta imagen que ves aquí atrás es del antiguo Jerusalén. Y él vivió en un mundo tumultuoso, en un mundo complicado, y eso no lo detuvo de predicar el Evangelio, así que quédate con nosotros el día de hoy. Y quiero hablar acerca de este hombre que cuando tú ves el Nuevo Testamento y tú ves el cumplimiento de profecías que mencionan en el Nuevo Testamento, la mayoría hacen referencia a Isaías como el cumplimiento de las profecías que este hombre tuvo un ministerio bastante amplio. Él cumplió 4 reyes de Judá y estuvo ministrando por 50 años. Y si vemos lo que nos dice la Biblia acerca de él, si vemos Isaías 1:1, dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. ¿Qué es lo que nos dice este pasaje, este versículo acerca de Isaías? Pues nos dice que su papá era Amós. La Biblia no hace mención acerca de Amós, pero muchos teólogos consideran que Amós debió de haber sido alguien importante en la estructura de la monarquía de Judá, debido a que Isaías hizo algo que sus antecesores no habían podido hacer, que él entraba y salía del palacio sin ningún problema y hablaba con los reyes. Si tú te acuerdas, otros de sus antecesores, por ejemplo, Elías, él se escondía, hasta se tenía que esconder, y Isaías, a pesar de que eran malvados, él entraba y salía como por su casa, ¿sí? Y él les hablaba acerca de los eventos que estaban sucediendo, estaba enterado de las cosas que pasaban. Y si vemos un poco más acerca de la vida de Elías, vamos a ver en Elías 8:3, dice, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo, Jehová pone por nombre Maher Salal Hasbaz. Entonces, vemos que estaba casado con una profetisa. En esos tiempos antiguos, la verdad es que las mujeres no eran reconocidas en el ministerio. Pero el hecho de que esta mujer fuera profetisa nos dice mucho acerca del carácter de ella, y Isaías la respetaba por eso. Pero fíjate el nombre que le dio a su hijo. Y él tuvo dos hijos. El primero se llamaba Sear Hasub y el segundo acabamos de leer que es Maher Salal Hasbaz. No sé si hay alguien aquí que esté buscando nombres para hijos. Posiblemente no les gusten esos nombres, pero mira, piensa en el significado. A lo mejor tampoco te va a gustar el significado, pero el primero tal vez sí. El de su hijo Sear Hasub significa un remanente regresará. Y el segundo también vemos que Dios le dio el nombre que le iba a poner a su hijo, y era Maher Salal Hasbaz. Eso, ¿sabes qué significa? Apresúrate a tomar despojo. Sí, después vamos a hablar del significado de sus dos hijos, pero yo estoy seguro que a muchas mamás no les va a gustar darle estos nombres a sus hijos. Bueno, esta profetisa sí se los dio, pero fueron instrucciones de Dios que les dieran esos nombres porque se iba a cumplir algo profético en la vida de esos jóvenes, o representaban el cumplimiento de una profecía. Nos habla este primer versículo que leímos de Isaías 1, de que su ministerio abarcó a 4 reyes de Judá y estuvo predicando por lo menos 50 años. Y si te pones a pensar en qué tiempos vivió él, a veces nos quejamos del tiempo en el que vivimos hoy, decimos, es que hay tanta maldad, es que la maldad se ha multiplicado, y es verdad, pero ¿sabes qué? En los tiempos de Isaías no era mejor, tal vez era peor que los tiempos que vivimos el día de hoy. Vamos a hablar qué cosas le tocaron ver a Isaías, pero no fueron los mejores tiempos. Hubo temporadas que sí, durante los 4 reyes que él estuvo ministrando, el rey de, uno de los reyes, pues uno era bueno, el otro era malo, uno bueno era malo. Así normalmente se la pasaban los reyes de Judá, mientras que los del norte de Israel todos eran malos. Los de Judá, algunos sí se arrepentían, otros iban y volvían a los ídolos. Entonces él
él comenzó en el reinado de Usías, y esos fueron principalmente buenos tiempos, tanto para Judá como para la gente de Judá. Antes de que Isaías hubiera nacido, el reino del norte, o sea, Israel había tenido una guerra civil, y en esa guerra civil había habido una separación del reino del norte y del reino del sur. Se había dividido en dos partes. El norte inmediatamente siguió una vida alejada de Dios en el paganismo, y el reino del sur, pues a veces entre paganismo y a veces algo de seguir a Judá, de seguir a Jehová. Tenía sus momentos, o sea, no, estaba muy lejos de ser como los del norte, pero tampoco, pero había temporadas en que hacían cosas tan malas como los del norte, que por eso habían sido llevados cautivos. Si leemos la historia de los reyes de Judá, esto lo puedes ver en el libro de las Crónicas y en el libro de los Reyes, tanto de Judá como de Israel, y vemos que el reinado del rey Usías trajo una gran esperanza. Su padre, el rey Amasías, ha sido un terrible rey, o sea, había hecho cosas terribles. Lo que había visto su papá, Amasías, el rey, es de que sus vecinos tenían dioses hechos de mano, ¿sí? Que podían contener, y la verdad es que de Israel, si vemos la historia de los israelitas, siempre tuvieron un problema para entender a Dios, porque Dios no lo podemos representar con ninguna figura. No hay una sola figura que pueda representar su grandeza, ni la pueda contener. Entonces, no podían hacer una imagen de Dios. Entonces, a la gente le gustan las cosas que pueden ver, porque si la pueden ver, la pueden controlar, la pueden limitar, ¿sí? Entonces, Amasías vio las imágenes de los dioses de los pueblos de alrededor, y él las trajo. Y no solamente las trajo, sino que las metió hasta el templo de Dios. Ahí pues dijo, pues aquí es el templo de Dios, aquí están las imágenes, adórenlas. Entonces, tuvo revueltas, y en esa revuelta lo mataron. Entonces su hijo Usías quedó en el trono. Ahora, cuando esto sucedió, Usías tenía 16 años, pero él aprendió la lección, ¿sí? Y él inmediatamente lo que hizo es quitar los ídolos del templo. Vámonos, los hizo a un lado, y él fue fiel a Dios. Él comenzó a hacer cosas que mejoraron la condición, la calidad de vida de los israelitas. O sea, él trajo mejoras en la agricultura, mejoró las defensas, fortificó ciudades, retomó ciudades que habían sido capturadas por las naciones vecinas. Mira, vamos a ver qué es lo que comenzó haciendo el rey. Aquí en Segunda de Crónicas 26, 13 al 21 dice: y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, de 307,500 guerreros poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos, hondas para tirar piedras, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando al templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, quemar incienso a Jehová, sino los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano el incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y su ira contra los sacerdotes. La lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente.
y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová le había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Fíjate, empezó muy bien Usías, pero se llenó de soberbia, o sea, y hizo grandes cosas, o sea, habla de que trajo ingenieros, construyeron armas, lanzaban piedras, o sea, sus catapultas, fortificó, conquistó, pero el problema es que se llenó de soberbia, a grado de hacer cosas que no le correspondían a él, que Dios no le había pedido que hiciera, que estaban prohibidas que él hiciera. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando eres exitoso? Que crees que nada te puede traer ni a un Dios ni las escrituras, y eso fue lo que le pasó a este rey. Y la lepra, déjame decirte que era una de las peores enfermedades que podías tener en el antiguo mundo, porque inmediatamente quedabas separado de la gente, quedabas separado de la casa de Dios, ya no podían entrar al templo, ya que eran inmundos, y se les consideraban inmundos. O sea, la verdad es que la vida de un leproso era lo más humillante que podía haber en el Antiguo Testamento, y eso fue lo que le pasó a este rey. Pues te digo que los tiempos que vivió el profeta Isaías fueron tiempos complicados, más difíciles que los tiempos que vivimos aún el día de hoy. Sí, todo iba muy bien hasta que se le ocurrió que él podía hacer sacrificio a Dios, algo que solamente se le permitía a los sacerdotes. Y fíjate, se le ponen en el camino 80 sacerdotes, dice que eran valientes, porque este era un rey que se había vuelto poderoso, o sea, podía mandarlos matar. O sea, por eso hace el énfasis de que eran valientes y se le pusieron en el camino. Pero sabes que esta soberbia que él tuvo lo llevó al grado de obtener la lepra. Alguien podría decir, ay hermano, qué duro el castigo que Dios tuvo contra este hombre, después de todo había quitado los ídolos, sí, pero no sé qué había en su corazón, por algo Dios lo separó del templo. Si tuviera que especular, yo diría que tenía otros planes para el templo de Dios, no muy buenos. Por eso es que Dios lo llenó de lepra y ya ni siquiera pudo volver a entrar. Yo no sé lo que hay en su corazón, pero Dios sí. Entonces, la verdad es que Dios sabe por qué hace las cosas, hermano, hermana. Y la verdad es que dice la palabra que Dios exalta a los humildes, pero él quebranta a los soberbios. Y vaya que si fue quebrantado este rey con todas sus victorias y con todo ser tan poderoso. Mira, Usías murió en el año 640 antes de Cristo. Y cuando él murió fue una etapa de mucha preocupación en Israel. Bueno, en este caso ya, cuando me refiero a Israel, ya me refiero nada más a Judá, porque el reino del norte ya no está, ya fueron llevados cautivos. Eran tiempos preocupantes, porque a pesar de que Usías había pecado, de todas maneras había estabilidad en el reino. Y la pregunta que siempre se hacían es, cuando se muere el rey y el siguiente, ¿cómo va a ser? Tal y como les había dicho Dios a los israelitas en la época de los jueces, cuando lo desecharon, dijeron, es que un rey los va a poner prisioneros, les va a poner impuestos, los va a apartar. Y hicieron exactamente todas las cosas que Dios les dijo que iba a hacer, y de todas maneras dijeron, queremos al rey. Queremos ser como las naciones vecinas. Y la verdad es que ahora se encuentra en una etapa en la cual cada cambio de rey no sabían qué es lo que les iba a traer, eran tiempos peligrosos, si lo podemos decir, porque vivían en una parte muy peligrosa del mundo. O sea, a veces escuchamos de las guerras y de la crueldad de las guerras de este tiempo, pero la verdad es que esa parte del mundo era una parte muy peligrosa, y esto sigue siendo el día de hoy. O sea, es una parte conflictiva donde siempre hay guerras, hay atentados, o sea, vamos, ese tiempo no eran diferentes, eran tiempos peligrosos, y esta parte del mundo es muy peligrosa. Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar con su hijo de 16 años? Fíjate, dice que cuando le llegó la lepra, su hijo tuvo que gobernar, pero su hijo era un niño. Sí, y cuando él muere a los 16, cuando él tiene 16 años, pues ahora sí él pasa a ser el rey. Y afortunadamente no fue un mal rey, pero el siguiente
Acaz. Él fue el rey cuando tenía 20 años y él gobernó por 16 años y fue un rey terrible. Ese es otro de los reyes que le tocó lidiar. Isaías, fíjate, no siempre trataba con gente que escuchara a Dios. O sea, ¿cómo más nos gustaría a nosotros que Dios no tiene una palabra? Se la fuéramos a llevar a alguien y fuera bien recibido y se arrepintieran, ¿verdad? Y les imponemos manos y oramos y wow, y que Dios se derrame. No siempre cuando se va a llevar la palabra de Dios te reciben bien. Y este fue el caso del profeta Isaías. No todos los reyes, los 4 reyes con los cuales él tuvo que llevar palabra de Dios, fueron buenos reyes, ni fueron reyes que la recibieran bien. Pero sin embargo, él fue fiel, a pesar de las circunstancias. Entonces, el siguiente rey Acaz, él gobernó por 16 años y fue terrible. En una ocasión fue a visitar al rey de Damasco. ¿Y sabes qué es lo que vio en Damasco? Él vio un altar con sus dioses de Damasco que le pareció padre y dice, wow, o sea, entras y se ve impresionante, se ve muy bonito, y si hago una copia de lo que estoy viendo allá y me lo traigo aquí, me lo traigo a Judá, y eso fue lo que hizo. O sea, él fue y se hizo una copia del altar que vio y sabes que lo puso ahí en el templo de Dios y aparte se trajo las imágenes de Baal. El Baal era un dios de la fertilidad y déjame decírtelo, es muy fuerte, pero entre los sacrificios y la adoración a Baal, que era dios de la fertilidad, incluían actos sexuales, este, pues paganos, o sea, y lo trajo todo eso al templo, lo trajo a los lugares altos de Judá. ¿Y cómo funcionó eso? Pues que no le fue muy bien, o sea, no solamente al pueblo, tampoco le fue bien a Acaz. Fíjate, Acaz hasta llegó a pasar a sus hijos por fuego en sacrificio para el dios Baal. Mira, eso es lo que hace el diablo cuando tiene a la gente en presión. Los hace hacer cosas tontas, locas, y ni siquiera se dan cuenta de qué es lo que están pasando. Por eso es que hay que predicarles del amor de Dios. Fíjate, si tú piensas que hoy vivimos en tiempos difíciles, imagínate irle a dar una palabra de Dios a un rey así, que es capaz de sacrificar a sus hijos un altar con fuego, o sea, quemarlos en vida a sus propios hijos, y luego tú le vas a ir a decir que se arrepienta. ¿Cómo crees que te va a recibir una persona así? No, hermano, es que yo no le hablo a estas personas porque son bien duras, y se ponen bien agresivos y se ponen violentos. Mira, no creo que se pongan tan violentos como este rey, como el rey Acaz. La verdad es que le tocó a Isaías vivir en tiempos bien difíciles, bien complicados. Sin embargo, él siguió siendo fiel y predicando. ¿Y qué le pasó a Israel? Pues que Israel, cuando se aleja de la bendición de Dios, de la protección de Dios, cuando se alejan de Dios, pues también se alejan de la cobertura y de la protección, porque cuando los atacaban, pero ellos eran fieles a Dios, Dios los defendía. A veces hasta mandaba ángeles a que pelearan con ellos cuando ellos no iban a poder vencer. ¿Sí? Dios me llegó hasta mandar ángeles a pelear. Entonces, aquí lo que vemos es que cuando se alejan de Dios, también se alejan de la protección que Dios tenía para ellos. Y esto me hace pensar una cosa, o sea, ¿por qué si Jotam había sido un buen rey, por qué no pudo pasar ese buen cuidado a su hijo acerca de seguir a Dios? Y sabes qué es que algunos papás a veces llegan a decir, pues es que si no quiere ir a la iglesia, que no vaya. O sea, ese es el patrón que estamos viendo aquí. Yo no lo voy a obligar a que vaya al grupo de jóvenes. Él, cuando sea grande, si quiere ir, que vaya. Mira, ese fue el mismo pensamiento que tuvo Joram. ¿Y qué fue lo que pasó? Que su hijo fue un malvado, alejado de Dios, que hizo cosas terribles que al final trajo la destrucción. Trajeron la destrucción a Judá. Entonces, esto nos enseña una cosa a nosotros. Hay que ser ejemplos para nuestros hijos. Si quieres que tu hijo vaya a la iglesia, tú también no faltes. Si quieres que tu hija vaya a la iglesia, pues entonces llévalo a la iglesia contigo. Si son jovencitos, llévalos a las reuniones de jóvenes. No lo dejes, hay que ellos elijan en el futuro. ¿Sabes por qué? Porque aquí vemos el ejemplo de lo que pasó.
Lo dejaron a la ligera el educar al siguiente rey en los caminos de Dios. ¿Y qué es lo que pasaba? Que luego tenías uno bien malvado, como este rey Acaz, o sea, hizo cosas terribles y llegó la destrucción, precisamente a Judá por la maldad de estos reyes. Y luego, ¿qué sigue después? Después sigue Ezequías. Y Ezequías es el hijo de Acaz, este rey que hizo cosas terribles. Y él vio las locuras que había hecho su padre y cómo eso estaba trayendo la destrucción. Y sabes que él hizo, volvió a instituir la Pascua, o sea, él se arrepintió. Y el problema, pues, es que uno era bueno y uno era malo, uno era bueno y uno era malo. ¿Sabes por qué? Porque el rey, y a pesar de que era la misma línea de sangre, o sea, no es que los hubieran derrocado y el siguiente fuera malo, no, lo que pasa es que como padres no educaban a sus hijos en el temor de Dios. Si tú quieres que la siguiente generación no sea devastada por el pecado, entonces predícales del amor de Dios. Si están renuentes a ir a la iglesia, entonces ten reuniones primero en tu casa. Ok, no vas a ir a la iglesia, pero me vas a ayudar a leer la Biblia. Mira, mi abuelita, ahí siempre me predicaba, cuando yo era niño me predicaba el amor de Dios. Y a veces me decía, léeme la Biblia. Y ella, su excusa es que ya no sabía leer. Pero vamos, si tú sí sabes leer, tienes buena vista. De todas maneras, le puedes poner a tus hijos, cada quien vamos a leer un versículo. Me van a acompañar porque yo necesito hacer esto. Sí, entonces mi abuelita me ponía que yo leyera los salmos y fíjate, después de que le leía un salmo, me decía, qué bonito estuvo ese salmo. ¿Qué entendiste de lo que leíste ahí? ¿Qué entendiste? Entonces me hacía participar, o sea, la verdad es que esa es sabiduría, el poder llevar a tus hijos, a tus nietos, la siguiente generación, a seguir caminando con Dios, que no pase lo que pasaba en Israel, que no pase lo que pasaba en Judá, y principalmente en Judá, que un rey era bueno, pero no enseñaba a su hijo, ¿sí? A seguir el camino de Dios. ¿Y qué es lo que pasaba? Se volteaba a los ídolos, hacía locuras, se entregaban al adulterio espiritual, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasaba? Venían y lo conquistaban. Sí, el pecado, fíjate, lo que pasa es cuando tú no estás caminando con Dios, el pecado se enseñorea de ti y eso es lo que le pasaba a ellos. Por eso es que ellos eran conquistados y eran llevados cautivos. Lo que vemos en estos 50 años de ministerio es que se predicaba acerca de regresar a Dios. E incluso a sus propios hijos se le dio nombres instruidos por Dios de cumplimiento de profecías, de lo que Dios iba a hacer en sus vidas. Es importante que sigamos caminando con Dios, que enseñemos a nuestros hijos a regresar a la verdad de Dios, que no nos alejemos de su caminar. Y sabes que si tú has pasado por un momento de decepción y no has querido ir a la iglesia porque te sientes decepcionado o alguien te miró feo o te ignoraron o cualquier cosa que tú sientas que te hayan hecho, ¿sabes qué? No vale la pena que tú te pierdas, no vale la pena que tus hijos se pierdan, porque eso es lo que va a pasar cuando tú te alejas de la iglesia. Tus hijos también se van a alejar. No te digo que sea correcto si que te hayan hecho algo que te haya lastimado, pero si eso fue lo que sucedió, entonces es el momento de perdonar. Es el tiempo de decirle, Señor, yo perdono a las personas que me lastimaron y yo voy a ir a la iglesia no por esas personas, voy a ir por ti porque yo lo necesito, porque mi familia necesita estar cercana a ti, porque necesitamos de tu amor, necesitamos de tu perdón, necesitamos tu toque fresco el día de hoy. Yo voy a permanecer fiel. Mira, así como Isaías no se desistió, o sea, le hablaron mal, ¿verdad? Desobedecieron, actuaban en rebeldía. ¿Tú crees, cómo crees que senté Isaías después de que un rey había sido bueno y luego el siguiente traía ídolos al templo de Dios? O sea, y él iba al templo a adorar y ahí estaban los ídolos. O sea, ¿cómo crees que debió haber reaccionado? ¿Tú cómo te sentirías? Pero sin embargo, Isaías no renunció. Él no se echó para atrás y él siguió profetizando. ¿Y sabes qué? Él fue fiel en el llamamiento que Dios le dio al grado de que Dios le mostró el ministerio de Cristo Jesús. Cuando vemos acerca del Mesías, Isaías es el que tiene los pasajes más descriptivos del ministerio de Jesucristo, al grado de que aún Jesucristo mismo, cuando entra a la sinagoga, lee un pasaje precisamente del profeta Isaías. O sea, qué importancia es ser fiel, a pesar de que el mundo no lo sea, a pesar de que pasen cosas,
Mira, Isaías bien pudo haber colgado la toalla y decir, yo no quiero nada con esto porque son hipócritas. O sea, yo ayudé a su papá, yo serví a su papá y mira cómo es de rebelde y trae ídolos aquí a la casa de Dios, cómo se atreve y aquí sus tortillas de Baal, aquí en el templo de Dios, ¿cómo creen que me voy a parar por ese lugar? Sí, ¿y cómo creen que les voy a volver a dirigir la palabra? Me voy a otro lugar donde la gente sí me importe. ¿Sabes qué? Isaías no cayó en esa trampa del diablo. Y no te digo que estés soportando el pecado, predica en contra de eso como lo hizo Isaías. Predica acerca de cómo Dios los va a alcanzar. Sígueles hablando del amor de Dios a esas personas que están en rebeldía, a ese hijo que está apartado, síguele predicando. Ten fe y confianza de que Dios lo va a alcanzar. Vamos a orar en este momento, Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, sabiendo que tú eres bueno, que tu misericordia es para siempre. Y te pedimos, Padre Celestial, que tú traigas este nuevo amor a mi corazón, Señor, para seguirme congregando, Señor, para seguir predicando de tu amor, Señor, a pesar de ver cosas difíciles, complicadas, Señor. Yo seguiré fiel, Señor, el llamamiento que tú me has dado y enseñaré a la siguiente generación a seguirte en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias por proveer en nuestro hogar. Hermano, hermana, si este mensaje ha sido de bendición, compártelo, dale like y aquí en la descripción del video dejé una liga en la cual tú puedes donar si nace de tu corazón apoyar este ministerio económicamente. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.